Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y hagamos oración en esta noche. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hermosa noche, agradeciéndote, Dios mío, el privilegio y la oportunidad de darte gloria y de darte honra, dándote gracias, Dios mío, por lo que por gracia hemos recibido. Señor, en estos momentos tu palabra va a ser exhortada, ministrada, Dios mío, a cada corazón y a cada vida. Señor, permite que en esta noche se abra una puerta, Dios mío, en este lugar. Dios mío, una puerta por la cual, Dios del cielo, muchos puedan entrar, Padre del cielo, y puedan recibir de ti la bendición de lo alto. Así, mi Dios del cielo y de la gloria, bendice el mensaje, bendice las palabras que han de salir por mi boca, que no sean mías propias, sino que sean tuyas para ministrar al corazón de un pueblo que ha venido sediento hasta este lugar. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Poderoso nuestro Dios, pueden tomar sus asientos en esta hermosa noche, aleluya. Nuevamente pidiendo la comunión de todos, damas, caballeros, jóvenes a la parte de atrás, niños, la comunión de todos es importante, porque hay una nube de testigos, aleluya, que está mirando, contemplando qué es lo que está sucediendo en la casa de Dios, qué es lo que hacemos para Dios en esta noche. Amén, alabado eres. Bajo el tema agradeciendo un sacrificio, aleluya. Esta es, como dicen por ahí, la Semana Mayor, la Semana Santa, como acostumbran decirle, aleluya. Santo eres, poderoso ya que Rey es de el gloria. tiempo calculado en el cual se cree que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por el rescate de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Agradeciendo un sacrificio es la actitud de cada corazón que ha conocido a Cristo. Amén. ¿Por qué agradeciendo un sacrificio? Porque ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier sacrificio. Amén, aleluya. Fue el sacrificio que tenía que ser hecho una vez y para siempre, para la redención de nuestros pecados. Amén, alabado para el perdón eres, de poderoso nuestros Dios. pecados, de nuestras rebeliones. Amén, aleluya. La Escritura nos enseña que desde el momento de la caída del hombre, Dios mismo estableció el que se hicieran sacrificios, la muerte de animales sacrificados, para derramar la sangre de ellos, y de esta manera el hombre pudiera apaciguar la ira de Dios. Entiéndase claro que un apaciguar no es lo mismo que decir quitar o perdonar el pecado del hombre. No es lo mismo que decir quitar la ira de Dios de sobre del hombre. Era simplemente algo para tranquilizar a Dios. Santo eres. Y dice la palabra del Señor que hubo un momento en que Dios se cansó de la manera en que el hombre tomó el sacrificio y lo acostumbraba a hacer de una manera rutinaria. Se volvió una rutina semanal, mensual, anual, donde siempre se estaban haciendo sacrificios de animales, sangre siendo derramada, con el propósito de aplacar la ira de Dios, pero donde no habían corazones que verdaderamente sentían arrepentimiento, pues tenían que volver a repetir el mismo sacrificio una y otra vez para perdonar los mismos pecados. Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Pablo, tenemos que pensar en la actitud del sacrificio, la condición del corazón que se acerca ante Dios cuando presenta ese sacrificio. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está meditando? ¿Qué es lo que está pasando por esa mente en el momento en que presenta su sacrificio? Alabado eres. Dice la palabra de Dios que todos los sacrificios que se ven en el Nuevo Testamento,
Todos y cada uno de ellos apuntaban a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Todos y cada uno de aleluya. ellos apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando miramos en el libro de Hebreos, la lectura bíblica que acabamos de leer, dice que Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, de lo que es de la creación del hombre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. En la antigüedad, cuando los hombres pecaban, el sacerdote tenía que, como les dije, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, dependiendo de la naturaleza del sacrificio, tenía que entrar al lugar santísimo. Entiéndase, si podemos ponerlo en perspectiva para que ustedes puedan entender lo que era el tabernáculo, lo que era el templo de Dios en la antigüedad. Hágase de cuenta de que la parte de afuera de esas puertas, por donde está pasando la hermana, era el atrio. Y ahí podía llegar todo el mundo a traer su sacrificio. Pero siendo aquí dentro del lugar santo, solamente los sacerdotes podían ministrar. Y había un lugar llamado el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar con la sangre que se iba a presentar para el sacrificio de perdón de pecados. Y cuando ese sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo, el sacrificio era primeramente por él, para perdonar sus propios pecados. Amén, aleluya. Y luego por el perdón de los pecados del pueblo, porque el mismo sacerdote podía quedar muerto en aquel lugar. Amén. Si él no entraba con la actitud correcta ante la presencia de Dios. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios celoso. Amén. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios de rectitud, un Dios de cuentas claras y siempre amén, aleluya. porque nuestro Dios es un Dios recto. Pero aquellos hombres que se encargaban de presentar los sacrificios en sí mismos eran imperfectos y tiempo tras tiempo tenían que llegar al lugar y presentar el sacrificio y derramar sangre inocente para apaciguar la ira de Dios. Mas sin embargo, cumplida la promesa de un Redentor, dice la Escritura que Jesucristo entró en aquel lugar santísimo una vez y para siempre, en quien no se halló pecado, en quien no se halló maldad, no para traer la sangre de animales, sino para traer la suya propia en propiciación de nuestros pecados. Amén, en aleluya. propiciación de nuestras rebeliones. Y dice que en aquel momento cuando Él entró, dice que allí mismo, aquel lugar quedó purificado y nosotros fuimos santificados por la sangre de Cristo Jesús. De ahí la importancia de entender que cada ser humano tiene la necesidad de en un momento determinado decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Nuestros padres en nuestra cultura latinoamericana desde pequeños nos enseñan la necesidad de tener a Dios. Nos enseñan religión. Unos una iglesia, otros otra, otras. Unas tienen unas ideas, otras tienen otras ideas, pero todos nos enseñan de que hay un Dios al cual tenemos que servir. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos enseña claramente que la necesidad que tenemos cada uno de nosotros es de recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Amén, aleluya. Porque Jesucristo fue aquel que murió en la cruz del Calvario, fue aquel que cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones, fue el que derramó su sangre preciosa para reconciliarnos con el Padre, no para aplacar la ira de Dios, sino para cuidarnos y librarnos de la ira que ha de venir. Oiga, no es lo mismo decir esto me aplaca la ira que decir esto quita la ira. Y eso fue lo que hizo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Para todo aquel que recibe a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Cuando usted lo recibe en su corazón, la ira de Dios es quitada de sobre de usted. Voy a agradecer si aquí me puede traer un poquito de agua. Y dice la palabra del Señor que desde aquel momento, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sangre preciosa fue derramada una vez y para siempre para perdonar los pecados de todo aquel que viene ante el Padre en un momento determinado y le dice: Padre, reconozco que he pecado contra ti,
y que necesito la redención de mi alma, Aleluya. que necesito el perdón de mis pecados una vez y para siempre. No de vez en cuando, no de cuando en vez, no como los rituales que siguen el hombre en piso de la faz de la tierra. Ahora, mira lo que dice en el libro de Hebreos, ahí mismo donde estamos, los versos 9 al 10. Preste atención, tiene su Biblia, manténgala abierta para que pueda apreciar el mensaje de la palabra de Dios. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Nos está hablando de lo que el hombre había establecido. Nos está hablando de lo